Buenos días a todos. Muchas gracias, como siempre, a FDCats, a la FAPAC. Es decir, para mí ya son parte de la familia, ¿no? Y colaboramos mucho y para mí es un placer estar siempre en las jornadas felinas, ¿no? Casi todos los años asisto y en varias he participado como ponente. Gracias también a la Dirección General, porque efectivamente aquí se han pedido datos y en eso estamos desde hace unos cuantos años. Realmente nosotros desde la universidad pues nos empezamos a preocupar por este tema de la gestión de gatos, porque efectivamente yo como Andrés estoy también a caballo entre los dos mundos, el de la conservación de la biodiversidad y también como veterinario, como amante de los animales, pero también como científico, pues veía que había un gap primero de entendimiento entre lo que significa los impactos que pueden tener los gatos, pero también los modos de gestionarlos que se han venido usando no solo en España, sino en todo el mundo, que desde nuestro punto de vista y con los datos que teníamos entonces en la mano, pues eran incorrectos. Una forma muy burda y muy poco eficaz de trabajar con los gatos. Entonces, yo traigo muchísimo material, pero intentaré, pues, primero no extenderme en esta introducción que me está restando minutos y no repetir cosas que ya se han dicho aquí, ¿no? Que forman parte de la introducción para ir al meollo. Lo primero es que siempre se presenta la dicotomía de gatos contra biodiversidad, ¿no? Este para mí es un dilema, un falso dilema. Realmente yo creo que no es necesario elegir entre uno y el otro. Realmente se plantea como un debate totalmente polarizado, donde debemos estar peleados y donde actualmente los puentes de comunicación están totalmente rotos. A mí me alegra, sobre todo estas jornadas me parecen súper interesantes porque tenemos colegas científicos del mundo de la conservación, como yo mismo lo soy, eh, para empezar a diseñar esa estrategia conjunta que nos permitirá avanzar hacia la coexistencia entre los gatos y la biodiversidad, porque sin negar el problema, lo que sí que tenemos es que aquilatarlo y ver dónde existe un riesgo real y cómo se gestiona ese riesgo real, compatibilizando el bienestar de todos los animales, porque no olvidemos que los gatos también son biodiversidad, quiero decir, como nosotros mismos lo somos, ¿no? Para ejemplificar esto lo incorporé de ultimísima hora y le pedí a Mercedes que por favor me sustituyera la charla. Un artículo bastante reciente de colegas del CSIC, que es un estudio muy bien planteado. El estudio está muy bien hecho. Lo que hicieron fue estudiar cuál es el depredador o las posibilidades de depredación principal de los huevos y de los nidos de la uvara canaria, que es una butarda que está en peligro crítico de extinción, ¿vale? Y lo que colocaron fueron unos nidos artificiales con huevos de gallina y colocaron cámaras trampa, un estudio muy bien diseñado, como digo, 50 y pico nidos, ¿vale? El artículo es muy bueno, pero ya... Uy, perdón. Eh, Allí se identifican varias cosas. Se identifica que el 48% de los nidos, estos artificiales, fueron depredados por cuervos, que es otra especie protegida en Canarias porque es una subespecie única en el mundo también. Entonces, en el 48% de los nidos, los cuervos fueron y picaron los huevos. En uno apareció un perro que también se comió un huevo, ¿vale? En tres nidos o en tres cámaras trampa aparecieron gatos por allí que olisquearon los huevos y se tiraron. ¿Vale? Sí, ningún interés. Ahí esos datos están muy bien recogidos, pero los compañeros se permiten una primera licencia, que es decir, bueno, los gatos son capaces de localizar nidos de uvara y eventualmente se pueden comer a los pollos cuando tal. Vale. Eso está en las conclusiones del artículo. La noticia de prensa. Los científicos alertan de que el cuervo puede ser el principal depredador de los... Eso es cierto, dicen. El riesgo que suponen los gatos asilvestrados, ya ahí hay una escalada. Y ahora los gatos que ni tuvieron ningún tipo de interés ya son presuntos culpables de la extinción de la uvara. Nosotros, que trabajamos con los datos del gobierno de Canarias, sabemos que la uvara canaria principalmente muere por colisiones con tendidos eléctricos, por atropellos y
por depredación en un 4%, pero principalmente por depredación de cuervos, que, insisto, forman parte de la cadena trófica y que es una cuestión natural que ha ocurrido toda la vida de Dios. Eventualmente un gato se come un pollo, uno de Uvara, puede pasar. Pero, hombre, de ahí a decir que es una de las principales causas de extinción de la uvara, a eso me refiero de gestionar con datos. No podemos estar todo el rato alimentando la hoguera de la animadversión contra el gato, que siendo un depredador no es el demonio tan grande, o puede serlo o no, depende del sitio, y eso es lo que hay que saber con los datos. Entonces, gestionar con datos es importante y, por tanto, a nosotros nos parece un temazo de investigación. A mí particularmente me gusta mucho. Es verdad que me ha traído bastantes disgustos con compañeros, porque esto, insisto, implica siempre peleas, porque es así. Y a mí se me ha llamado de todo. Animalista, gurú del animalismo, qué sé yo. Chorradas, porque en realidad yo lo que soy, como ustedes, es un científico animalero, es verdad, porque estudié veterinaria, porque me gustan los animales, pero lo que es, y lo que no es, no es. Es decir, los datos, los científicos manejamos datos. Voy a evitar en la introducción repetirme con cosas que ya se han dicho, pero bueno, en una colonia, en los gatos, la solución intuitiva ha sido siempre retirar gatos, ¿vale? Retirar gatos del medio, bueno, pues para de alguna manera compensar que haya gatos en espacios sensibles. Eso no ha funcionado nunca, pero además con las sensibilidades crecientes, pues cada vez es menos aceptado socialmente. Evidentemente, no por ustedes, que están totalmente sensibilizadas con los gatos, pero por la sociedad en general. Si ustedes hicieran ahora una encuesta al público en general, a la ciudadanía, diciendo, ¿ustedes son partidarios de matar gatos? La inmensa mayoría estoy convencido que diría no. ¿Vale? Hombre, sí, quitarlos, no, otras cosas, pero matar ya es una cosa que gusta poco. Entonces, bueno, efectivamente, hay una razón por la que esto fracasa, que es que si el sistema sigue abierto, eso lo sabemos todos, y los recursos siguen disponibles, los gatos que tú sacas se reemplazan inmediatamente por otros. Aunque dejemos al lado la ética, es que no funciona, porque hay recursos, hay abandonos, hay fuentes de alimentación, somos muchísima gente y hay mucha posibilidad de comida, refugio y oportunidades para los gatos. Entonces, eso, que lo conocemos todos como efecto vacío, llega la ley de 7 de 2023 para hacer un cambio de paradigma y decir, bueno, efectivamente esto no ha funcionado, vamos a probar una cosa que sí se sabe que funciona y que es muy obvia, que es que si tú esterilizas gatos no nacen gatos, pero aún así la ley se aprueba, no con pocas, digamos, trabas, pero bueno, se consigue y, bueno, pues se establecen una serie de cuestiones, como es el censo, la responsabilidad municipal, ya lo ha explicado antes José Ra muy bien, pero el SER sigue teniendo, el método sigue teniendo amenazas. Porque, como bien dice Añez muchas veces, y esto se lo he copiado a ella, lo más importante del método SER es la palabra método, ¿vale? Si no se hace con método, el SER, esterilizar gatos solo no vale, ¿vale? Es una forma de alimentar, es una forma de gestionar, es una forma de hacer. Además, las amenazas son muchísimas. Yo siempre digo, cuando dicen el SER es que no funciona, y hay muchos artículos científicos incluso que se dedican a demostrar que el SER no funciona, y yo siempre digo, el SER no funciona porque se aplica mal, y lo ejemplifico con una receta de cocina, ¿vale? Yo, que soy cocinillas, me bajo de la Thermomix, una receta, ¿vale? El bonito con salsa de tomate, alcaparras y aceitunas, que lleva estos ingredientes de aquí. Ahora digo, pero no tengo bonito, bueno, lo voy a sustituir por sardinas, el ketchup, el tomate por ketchup, no tengo alcaparras, no se las pongo, no tengo aceituna, entonces ¿qué haces? Una chufla de comida, ¿no? Te lo podrás comer, pues si tienes hambre, pero eso no es la receta, ¿no? Bueno, pues eso es lo que ocurre con el método SER, no se aplica correctamente la mayor parte de las veces. ¿Por qué? Bueno, hay varias amenazas que sabemos que tiene el método SER, por ejemplo, la dependencia del voluntariado es casi exclusiva, es una debilidad, porque el voluntariado se cansa, porque el voluntariado ya viene de muchos años de frustraciones,
porque se te pueden dar de baja, porque puede no haber voluntarios en determinadas zonas, en un polígono industrial, en zonas turísticas, en zonas estacionales donde no hay población residente fija. Sabemos que, bueno, pues eso, es difícil encontrar cuidadores en algunos sitios. Los gatos en las colonias viven más tiempo, ¿vale? Porque están más cuidados y por tanto se tarda más. Eso genera un poco de desespero porque dices, coño, cada vez hay más gatos. Perdón por el cuerpo. Cada vez hay más gatos. No, no, es que viven más, están más gorditos. Las crías, si no están esterilizados, sobreviven más. Hay después un reto con los gatos que no están agrupados en colonias, que son muchos, decías antes tú, los gatos errantes, ¿no? Gatos que están por ahí, pero no son gatos gestionables en una unidad de gestión como puede ser una colonia. Entonces, pues hay una labor de sensibilización con los propietarios hay que hacer. Bueno, en fin, se abandonan más gatos en las colonias, lo nombramos antes, pero la mayor de las amenazas, la mayor de todas, es que no se haga con la suficiente intensidad durante el suficiente tiempo y con la suficiente contigüidad geográfica, que es una de las principales fallas. De nada me sirve a mí estar poniendo toda la carne en el asador con esta zona si las zonas de alrededor las dejo sin gestionar, porque como tú bien decías, los gatos caminan y caminan mucho, sobre todo guiados por el instinto sexual, ¿no? Entonces, esa es el mayor reto y es por lo que decidimos, que dijo Áñez antes, publicar los datos de Córdoba, porque en Córdoba se está haciendo bien en otros sitios de España, pero en Córdoba se lo tuvieron claro desde el principio y empezaron a hacer, digamos, las cosas con planificación, con contigüidad geográfica y temporal, y los resultados son espectaculares. Se han hecho, bueno, cuando publicamos esto, ahora son muchos más, publicaremos un segundo estudio seguramente dentro de 2 años, unas 5.000 esterilizaciones para conseguir unos resultados bastante buenos, que es de el total de colonias que se gestionaron, la mayoría, el 95%, de ellas estaban esterilizadas al 95%. Es decir, casi todas las colonias estaban cerradas, que llamamos nosotros, ¿no? Muy pocas colonias estaban por debajo del 50% de esterilización. Esas colonias siguen creciendo en número de individuos, pero el resultado global es muy llamativo porque empezamos y dirán, y mucha gente nos decía, partieron de 4.200 gatos y tienen 4.096 gatos, es decir, una reducción del 2,7% en 4 años, que dices tú, vaya birria. No, porque es que si no hubiéramos hecho nada, lo que tendríamos 4 años después serían 6.700 gatos, es decir, que lo que se ha hecho es estabilizar la población. Si nosotros, cuando publiquemos el estudio en 2028, hemos acertado en nuestras predicciones, en 2028, en esas colonias que hemos estudiado, evidentemente no podemos usar otra cohorte, tendremos una reducción del 55%. O sea que es que esto es una cosa que requiere un tiempo. Primero hay que doblar la curva, que es algo que decíamos en el COVID, ¿no? Llegar a un plató y después empezar a disminuir la población. Hay que tener paciencia. Si aquí en medio, como decía antes José Ra, hay una interrupción del dinero, por ejemplo, ya se nos va todo al garete, ¿no? Que eso pasa a veces. ¿Por qué? Porque las gatas, también se dijo antes aquí, tienen digamos, un sistema reproductivo que es explosivo, es exponencial. Las gatas, nosotros estamos viendo ya en Canarias camadas de 8, ¿vale? 3 camadas al año, vamos a no decir 8 porque no es lo normal, pero vamos a decir 5 gatitos. Ya no estamos en 3, estamos en 5. 3 camadas al año, de los cuales sobreviven la mayoría, porque además pues hay cuidadoras, hay comida, las madres están, ahí el clima es benigno, no vienen heladas, cada vez menos, etcétera. Entonces eso hace que los gatos se reproduzcan. ¿Qué pasa? Que muchas veces con ese discurso que, bueno, lo decía José Ra antes, esto no me voy a detener, pues hay 1.810.000 gatos censados, hay una serie de cálculos, esa publicación la sacamos precisamente con José Ra, con Ruth Manzanares, con la dirección general, y hay una conclusión que no está en el artículo, pero que es muy interesante, que actualmente
si nosotros sumamos todas las subvenciones del Ayuntamiento de Huelva, del Ayuntamiento de Torrijos de no sé dónde, el de Córdoba, el de Las Palmas de Gran Canaria, el de Tel de Arucas, Valsequillo, todos los 8.000 ayuntamientos de España, no se está gastando poco dinero, se están gastando igual 50 millones de euros al año en gestionar gatos. Mal, porque este año te pongo 5.000, el año que viene te pongo 15.000 porque me sobra una partida, al año siguiente lo quito. Realmente hacerlo bien no costaría mucho más, como dijo José Ramón antes. Probablemente empezáramos con unas cantidades de cientos de millones, 150 millones, pero que empiezas a disminuir rápidamente hasta que en el año 8 estás gastándote la mitad de dinero. Es decir, un coste ridículo por habitante y año. Es verdad que hay unas desproporciones importantes entre ayuntamientos pequeños y grandes y tal, y para eso están las políticas públicas, ¿no? De subvención, de apoyar. Pero esto es muy importante porque realmente no cuesta mucho más dinero hacer las cosas bien que hacerlas mal, como se están haciendo. Que, ojo, se entiende el mal como, bueno, se hace lo que se puede y esto es un cambio que no es de hoy para mañana, ¿vale? ¿Qué pasa? Que actualmente estamos en una situación en la que estamos cada uno hablando de nuestra película. Yo estoy aquí hablando de ciencia, el gestor del ayuntamiento de los pliegos técnicos, de cómo pasar el control del ayuntamiento, la gestora preocupada por sus gatos, el ecologista preocupado por sus pájaros, es decir, el político haciendo un poco el caje de bolillos, pero hace falta un lenguaje común, ¿vale? Y es necesario que por lo menos esta gente se entienda un poco. No, no estén tan separados, porque si están tan separados, al final no se consigue nada, porque no se habla el mismo idioma. Vale, para que vean el ejemplo, yo, claro, vengo de Canarias. En Canarias, en 2024, que es una de las demandas que está en marcha por parte de la Dirección General de Protección del Medio Natural y de la Biodiversidad del Gobierno de Canarias, preocupada por este efecto que pudieran tener los gatos, dicta una resolución que tiene una finalidad legítima. Es decir, el responsable político dice, no, mi responsabilidad es cuidar del patrimonio natural. ¿Vale? Y los gatos son una amenaza terrorífica porque además están todo el rato recibiendo ese mensaje. Entonces se establece un criterio territorial en el que dicen, vale, se puede hacer ser, como dice la ley, pero aquí, 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 aquí no, porque son espacios naturales. Eso se lo sacaron. Entonces, en los espacios naturales se da que en Gran Canaria, esta es la isla de Gran Canaria, ¿vale? 8.500 kilómetros cuadrados y todo esto verde son espacios naturales. ¿Vale? Pero es que encima se rodean de una zona buffer de 1 kilómetro, con lo cual ya prácticamente te quedan gatos, quiero decir, en el 70% de la isla no se puede hacer gestión. De hecho, este es el mapa de colonias que no se pueden gestionar. Son 510 colonias en zonas prohibidas, 8.400 gatos, que requieren en esas 510 colonias un informe de impacto ambiental para cada una, que con una media de 400 euros son 212.000 euros en informes de impacto medioambiental para una empresa, en vez de estar esterilizando gatos. ¿Qué es lo que pasa? Que también los científicos sabemos hacer cálculos y sabemos hacer datos. En un año de aplicación de esta directiva, de esta resolución, hay 27.300 nuevos gatos en los espacios naturales de Canarias. Esa es la forma de proteger la biodiversidad que yo no puedo entender. O sea, ¿de qué manera entiendes tú que habiendo más gatos, porque claro, tú le dices al ayuntamiento, no, reubícame 1.200 gatos y te dice el ayuntamiento, sí, ¿no? ¿Dónde? ¿Qué hago con los gatos? ¿Me los como? No, pues hay que meterlos en los albergues. ¿Qué albergues? Primero que está prohibido confinar gatos, pero lo segundo es ¿dónde? No, pues habrá que destinar, y se hablaba de cuántos millones de euros, de 8 o 10 o 12 millones de euros para construir albergues. Dices, coño, pero vas a gastarte 12 millones de euros en construir albergues y, o sea, no tiene sentido, no tiene sentido, ¿vale? Entonces,
Esta era la introducción que quería que fuera breve. Pero bueno, yo me emociono. Vale, bueno, voy a ir intentando ir al grano, ¿vale? Datos. Bien. Antes se dijo, el gato de 300 hectáreas a mí me rompe un poco porque yo venía con mis gatos que son muy caminantes y son nada, aprendices al lado de ese estudio. Nosotros cogimos, bueno, también lo dijo Serra antes, ¿no? Tenemos un problema, porque es que la mayor parte de los gatos, del 1.800.000 gatos, están en la España vaciada, vamos a decir, en la España menos habitada, en municipios pequeñitos, donde la capacidad y el músculo económico es pequeña. Entonces, el problema de gestión es mayúsculo, porque los territorios son súper extensos. A mí, como investigador, los gatos del centro de Madrid o del centro de Huelva me preocupan lo justo. Vamos a ver, hay gente, hay asociaciones, hay ayuntamientos potentes y se pueden gestionar. A mí lo que me preocupa es esto, porque tienen la mayor parte de los gatos, concretamente el 73% de los gatos, y me parece que es el 20 y pico por ciento de la población, ¿no? Una cosa así. Los que faltaban de los 36 millones que tú dijiste hasta los 48, 49 que son. Vale, entonces, en zonas rurales, sobre todo en islas, a mí me interesa, te lo voy a dejar para que la foto. A nosotros en islas nos interesa porque además lo rural y lo urbano se imbrican muchísimo. No hay grandes urbes, hay unas cuantas, pero en Baleares o en Canarias la mayoría son pueblos relativamente pequeños, ¿no? Entonces, como decíamos antes, un gato generalmente el territorio que tiene puede ser el piso, el apartamento donde vive, pero si es un gato de estos que tiene acceso al medio, y teniendo en cuenta las características que se dijeron aquí, que es un animal prácticamente indistinguible del gato montés en sus hábitos, pues generalmente es un explorador y es es un animal territorial y establece un territorio, generalmente los machos, que está condicionado principalmente por el sexo y su estado reproductivo, y luego por la disponibilidad de recursos, por la densidad de la colonia, etcétera, pero lo principal es el sexo, el motor que mueve el mundo, ¿no? Es decir, ellos, claro, entonces el gato tiene un área nuclear, que es el área que más usa, y un área que es territorial, donde el gato, generalmente el macho, va dejando marcas, es un estrés que te mueres para un gato. Quiero decir, el tío está todo el día vigilando que no se borre la marca, meando por allí, peleándose con uno que está intentando, o sea, es un estrés. Vale, entonces, nosotros cogimos, no es fácil, ¿vale? Una colonia, parecen pocos gatos, una colonia rural en Barlovento de una estudiante mía de la universidad que es de esa isla. Y entonces, pues les colocamos unos collares GPS domésticos, el collar Tractive, este que es una marca conocida. Y teníamos la siguiente distribución: teníamos dos machos adultos enteros, un macho juvenil también sin esterilizar, y el resto de la colonia estaba esterilizada porque la chica esta lo ha ido haciendo con sus padres y tal. Y teníamos 6 hembras esterilizadas y 4 machos esterilizados. Esto es el movimiento de los gatos agrupados por sexo. Fíjense, esto, lo rojo, son los movimientos de los gatos machos. Estos los movimientos de las hembras esterilizadas. Estos son los movimientos de los machos esterilizados, no, al revés, perdón, machos y hembras. Y esto chiquitito aquí en el centro es el juvenil, que lo ponemos aquí en un zoom y estaba alrededor de la comida. No, ese todavía es un cachorrito, no tiene problema, no está dictado por sus hormonas, no tiene necesidades, sino estar por ahí cerca, ¿vale? Ahí están los datos de cada gato. Había, fíjense, los machos tenían un área, uno de 30 hectáreas, que comparado con aquel es poco, pero es mucho, y otro 46 hectáreas, y el chiquitín 1 hectárea, ¿vale? Después los machos y las hembras esterilizadas había un poco de todo, había de 5, de 14, de 0,8, es decir, los territorios de cada uno. Además, si tú los miras espacialmente, no están completamente solapados, sino que se van repartiendo el territorio, porque aunque nosotros hablemos de colonias y pensemos que los gatos son animales sociales, los gatos son animales que toleran a otros gatos, los toleran, pero el gato es un animal territorial, le gusta vivir solo y estar en su territorio, sobre todo los machos. Entonces nosotros lo que hicimos fue
Estudiamos con GPS a los gatos durante 2 semanas, 2 semanas y media. Luego, los machos que estaban enteros los esterilizamos, los dejamos recuperarse una semana, les volvimos a colocar el collar GPS durante 7 semanas y empezamos a ver cómo cambiaba o cómo... Esto es un GPS que recoge una posición cada 5 minutos. Son domésticos, pero dan muchos datos, muchos datos, muchos datos. El problema que tiene esto para reproducirlo es que requieren mucha manipulación. Son gatos que tienes que estarle cambiando el collar cada 48 horas y entonces tienen que ser gatos que se dejen manipular. Entonces esto no es una colonia al uso, es una colonia rural. Los gatos conocen a la alimentadora, se dejan tocar el cuello, unos más que otros. El chico, sobre todo al final, ya veía el collar y salía para... Ese amplió el territorio, pero huyendo del collar, básicamente, ¿no? Luego, claro, como la estudiante estudia en Gran Canaria, una pausa cuando se venía, y después esto es Navidades y Semana Santa. Pero ya nos sirve para tener datos a lo largo de casi un año. ¿Qué vimos? Hombre, pues lo que vimos es lo que tú dijiste antes, que todo el mundo intuye, pero que nadie ha publicado. Que es, bueno, tienen nombres, claro, estos gatos de colonia. El macho adulto entero naranja, que se llama cúrcuma, redujo su territorio de 46 hectáreas a 10 hectáreas en el primer periodo y después subió un poquito. Es decir, que su área se redujo, pero no se redujo bueno, se redujo a la tercera parte, que no está mal, pero, en fin, pero este otro, que además es el gato más peleón, el que más estaba lleno de arañazos, el que más estresado estaba, cuando ya se le quitaron los testículos, pues esto es la mía. Pasó de 29,8 hectáreas a 2,5 hectáreas. Y a tener una actividad eminentemente nocturna, a pasarse toda la noche durmiendo. ¿Vale? Y de no entrar en la casa a estar dentro de la casa. O sea que el cambio guiado por las hormonas es fundamental. El chico no, el chico a su bola. Pero esto es interesantísimo porque también la edad de esterilización evita que fijen el territorio. Este se queda neotenizado. Este ya, si además le dan cariñito y la tal, este gato se queda con comportamiento de cachorro para siempre. Cuando yo le preguntaba a Sonia, a la estudiante, que por qué, por ejemplo, Tareco, una de los machos esterilizados que tenía un territorio bastante grande, que a qué edad lo esterilizó de adulto. Ya tenía el territorio fijado. O sea que la edad de esterilización es fundamental, antes de la madurez sexual. ¿Vale? Cuando el animal está desarrollado, pero antes de la madurez sexual. En gatos se puede. Cuanto antes, mejor. 5 meses, una cosa así, 5 o 6 meses. Para que lo vean sobre el Google Earth, este secretario, fíjense, el área inicial y el área nuclear, bastante extensa. Después, en el segundo periodo y el tercer periodo, que es el amarillo, ya se queda aquí, alrededor del punto de alimentación. Es muy, muy importante esto, ¿no? Bueno, ahí hay más datos, no quiero consumir más tiempo. Bueno, esto es un análisis que se publicará este año. Los minutos de actividad también disminuyen. No es que se pasen el día durmiendo. Realmente por ejemplo, sigue teniendo actividad bastante. No es un gato de casa que está todo el día en el... No, son gatos acostumbrados a explorar pero exploran menos cantidad de territorio. Eso es lo bueno, ¿no? Para la biodiversidad sobre todo. Entonces, la esterilización reduce el área de campeo en los machos adultos. Es verdad que la respuesta no es uniforme, necesitamos estudiar más gatos para ver si existe algún patrón y si podemos sacar conclusiones más fiables, ¿vale? Porque los dos machos, son solo dos, se comportan de forma diferente, uno reduce muchísimo, el otro reduce menos, habría que ver pues más variables. Lo que sí reduce bastante en los dos es la actividad nocturna y lo que les decía, la esterilización temprana es importante porque parece, digamos, prevenir la fijación de territorios de campeo grandes. Antes lo adelantó Joserra, esto lo estamos trabajando ahora porque a estos gatos también se les han tomado muestras de pelo durante todo el estudio, porque efectivamente ya hemos visto, simplemente de visu, hemos visto que los gatos están mejor, están más gorditos, están menos machacados, se pelean menos,
pero lo que queremos es medir las hormonas de estrés porque, claro, lo normal, la hipótesis es que, digamos, el estrés, digamos, los indicadores de estrés, el cortisol ha bajado, ¿no? Debe haber bajado, estoy casi seguro. En cualquier caso, como estamos definiendo el método analítico, lo queremos usar para medir cortisol en excrementos, que esto no lo habíamos hablado, para hacer estudios a nivel colonia. Porque, claro, cogerles pelo a los gatos pues tampoco es tan fácil si no se dejan tocar, pero sin embargo recoger excrementos de las colonias y ver cuál es el nivel de estrés de la colonia, pues por proximidad de una vía pública, porque están siendo acosados por el vecindario, porque tienen cualquier... Vale, eso también es importante medirlo y ver si la esterilización baja el nivel de estrés de la colonia, por tanto baja la conflictividad. Estamos casi convencidos de que así será. ¿Vale? Entonces, menos testosterona, menos pelea. Eso se aplica también a nuestra especie en general, ¿no? Bueno, luego tenemos otro estudio en el que estamos, esto ya son técnicas de vanguardia, ¿vale? De genómica masiva y de técnicas que, bueno, que están disponibles ahora y que hace unos años no. Entonces, y con esto cierro, aunque me falta un poquito, pero les cuento los resultados de los dos estudios. Uno, porque siempre se habla de los patógenos, la zoonosis y tal y cual. Y otro de la dieta, que con eso cerraré. Vale. Con respecto a la prevalencia de patógenos en gatos comunitarios. Bueno, otra cosa que no se debe negar. El gato, como cualquier especie, es portadora de algunos patógenos. Algunos de ellos pueden ser contagiosos a las personas. ¿Vale? Eso no quiere decir que el gato sea una especie de portador de mil peligros, ¿no? Hay que aquilatarlo. Siempre se habla, es verdad, de algunas patologías, hay algunas muy frecuentes. Por ejemplo, la tiña o la sarna en las cuidadoras, pues es más o menos frecuente que, bueno, se están manipulando gatos que tienen o sarna o sobre todo tiña, que es la tinea capilaris, es transmisible al ser humano, pues tengas una tiña. Son enfermedades menores, no son de declaración obligatoria, es un problema más de salubridad pública que de salud pública, pero es verdad que son cosas que se deberían corregir. Luego hay otras, el síndrome del arañazo del gato, por la bartonela, etcétera, pero el que más se nombra, ¿cuál es? Vale. La toxoplasmosis, bueno, esta diapositiva no hace falta comentarla. La presunción es, hay gatos, hay riesgo, y no siempre es así. ¿Qué riesgo? ¿Dónde y cómo se produce? ¿Vale? La toxoplasmosis. Bueno, la toxoplasmosis siempre se asocia con el gato. Y es verdad que los felinos, no solo el gato, son el hospedador definitivo del Toxoplasma gondii y son la principal fuente de emisión de ooquistes al medio. Pero los gatos, los leones, los tigres, los pumas, el lince ibérico, el gato montés, todos los felinos, ¿vale? De hecho, el toxoplasma, que es un protozoo, es el parásito más prevalente del mundo. Se estima que un tercio de la población mundial, es decir, picando los 3.000 millones de personas, tienen anticuerpos contra el toxoplasma. ¿3.000 millones de personas están gestionando colonias felinas o están en contacto estrecho con los gatos? No. Se contagia por carnes mal cocinadas, por verduras mal lavadas, por manipular tierra y no lavarse las manos. Esas son las vías principales de contagio de la toxoplasmosis. Realmente hay un estudio de cohorte hecho multicéntrico muy bueno en mujeres embarazadas que concluye que el gato no es un factor de riesgo para las embarazadas, no lo es, porque la embarazada, a menos que sea una embarazada súper ultra cochina, que se dedique a recoger las cacas de la arena con las manos y después comerse un bocadillo, sin lavarse las manos, el riesgo, porque eso no se contagia por el aire, no se contagia por vía oral, ¿vale? Entonces, eso es un mito que ha hecho muchísimo daño, mucho daño, ¿vale? Entonces, la técnica que yo les digo, el metabarcoding, consiste
en coger todo el ADN, en este caso de excremento de gato, aislar todo el ADN que allí hay, incluido el del propio gato. El ADN está todo mezclado, se le ponen unas sondas que son los códigos de barras, por eso se llama esto, metabarcoding es código de barras masivo o codificación por código de barras masivo. Los ingleses tienen palabras que son mucho más ilustrativas que el español requiere más palabras. Y todo ese ADN que ya está identificado con un código de barras, por tanto los podemos identificar a todos, los secuenciamos masivamente, todos los fragmentos los secuenciamos masivamente. Y luego con bases de datos de bioinformática bastante potentes, se cruzan y dices, ah, bueno, todo lo que yo he encontrado en el excremento de gato es y te sale una lista allí de un montón de cosas, ¿vale? Identificadas. A ver, esta es contado en sencillito, pero tiene su miga y tal. Bueno, es decir, el beta-barcoding mejora la detección de patógenos con respecto a los métodos clásicos porque no necesitamos la identificación visual de la bacteria, el hongo, lo que sea, la siembra, el cultivo, el tal, sino que ya lo hacemos simplemente con el ADN. Detectamos la presencia. Eso no quiere decir que haya infección, pero bueno, las concentraciones también nos dan pistas, ¿no? Entonces, este estudio en concreto lo repetiremos en más sitios, porque ahora gracias a que tenemos apoyo financiero, pues podemos pues, ampliar estos estudios. Esto lo hicimos en un estudio en la isla de La Graciosa, del que he hablado en algunas ocasiones y hoy no me voy a extender, en el que fue el primero que hicimos. Hicimos una campaña de esterilización bastante grande y cogimos las caquitas de los gatos de las jaulas y de los transportines, esperando a que el gato hiciera caca y poder saber la caca con qué gato correspondía, ¿no? Eso lo matizo porque después lo refinamos, porque no se nos había ocurrido cogerla directamente del recto del gato, que es lo que hicimos posteriormente. Entonces, que podíamos haberlo hecho porque los teníamos dormidos en la mesa y simplemente metiéndolos en un hisopo hubiéramos tenido muchas más muestras, pero bueno, uno tiene sus limitaciones, vamos a ver. Entonces, bueno, pues cogimos las cacas y esperando allí que hice. Y bueno, vale. Claro, pero ¿qué pasa? ¿Qué problema tiene eso? Que después lo mencionaré. Fíjense dónde están los transportines y la trampa. En el suelo. Claro, el suelo, la jaula ya está contaminada con el suelo. Esta técnica es muy sensible. El ADN ambiental también está ahí. Bueno, entonces cogimos 37 caquitas de gato identificada caca gato, pero también cogimos 115 muestras del suelo, ¿vale? De distintas zonas. Nos interesaba el pueblo habitado, el vertedero de basuras, las fincas, otro pueblito que hay por aquí. Bueno, cogimos cacas de por aquí y por allá. Vale, resultado. Encontramos 72 taxones, ¿vale? Identificamos un montón de cosas, hongos, protozoos, levaduras, helmintos, un montón de cosas. De esos había 22 con potencial patogénico, no todos aquellos eran patógenos, potenciales patógenos, y lo que nos encontramos es que el hallazgo principal fue que el 74,5% de los gatos tenían lombrices. ¿Es una sorpresa para ustedes? ¿Quién pega las lombrices? Las pulgas. Por tanto, es importante hacer control de pulgas cuando se hace método SER, ¿vale? Aunque sea puntualmente, para bajar la carga de parásitos transmisores de un parásito del gato que esporadiquísimamente se puede contagiar al hombre, al ser humano, comiéndose las pulgas, ¿vale? Que no es fácil. Quiero decir, no, puede pasar que te estés durmiendo y se te meta una pulga en la boca y te la trague. Pero vamos, no es, digamos, una vía muy habitual de contagio, ¿no? Luego, por lo demás, pues nos salieron hongos oportunistas, algunos que no tienen mayor trascendencia. Estos son hongos que están en el intestino del gato y que no son especialmente patogénicos. ¿Qué pasa con el toxoplasma? Pues fíjense, en el toxoplasma, la graciosa es como un arenero gigante, ¿no? Es todo arena y entonces, claro, el gato entierra la caca donde le parece, porque claro, como tiene para elegir, es como todo arena, ¿no? Pues fíjense, nos encontramos que solamente el 7,9% de los gatos tenían ADN
de Toxoplasma gondii, que dicen, pueden parecer mucho, pero es el nivel más bajo reportado en la literatura. A nivel internacional se reportan incidencias del 40, del 38, tan bajito como el 7,9 no lo habíamos encontrado. Es decir, que el riesgo, por lo menos en la graciosa, de la toxoplasmosis famosa, pues ni tan grave es. ¿Que es interesante controlarlo? Sí, porque es que además encontramos que el riesgo estaba sectorizado. Los gatos que más toxoplasma, ADN de toxoplasma tenían eran los que estaban en la zona del vertedero. ¿Por qué? Pues porque ahí digamos, la gestión sanitaria es peor. ¿Vale? Los menos que tenían toxoplasma, los del pueblo, porque comen pienso, porque están realmente alimentados de otra manera, gestionados de otra forma. ¿Vale? O sea que gestión basada en datos. No decir, oh, pues claro, los niños ahí cogiendo la arena, porque en las playas aquello parece que te lo van diciendo y dices tú, chacho, voy a entrar con un EPI a la graciosa porque me puedo contagiar de todo, porque esta arena tiene que tener... No, ¿vale? Entonces, bueno, la percepción, pánico por la zoonosis, que no digo que no sean importantes, la evidencia científica nos dice, por lo menos en este caso, que el riesgo es bajo. ¿Vale? Es verdad que, lo decía Añez en la presentación, yo trabajo desde una perspectiva One Health, que para el que no lo sepa, es el concepto de una sola salud, salud humana, salud animal y salud ambiental, es una única salud y todas están interrelacionadas. Si nosotros además actuamos sanitariamente sobre las colonias, y por eso decía el método SER no es solo esterilizar, también es sanear, ¿vale? Es importantísimo sanear, desparasitar, vacunar, todas esas cosas deberían estar incluidas en los protocolos SER. Es verdad que de momento se está sacrificando porque hay poco dinero, pero se deberían incorporar progresivamente, porque todos estos parásitos pueden alcanzar los ecosistemas, ¿vale? Y afectar a otros. En concreto, el toxoplasma, el ciclo del toxoplasma, se debería cortar antes de que llegue a contaminar a otras especies, ¿vale? A las que también puede afectar, por cierto. Vale. Y para acabar, el estudio de la dieta, con la misma metodología, ¿vale? Este sí que es el primer estudio que se hace en España de dieta de gatos comunitario. Lo publicaremos probablemente a final de año porque yo quiero emplear todo este año para aumentar la N. Aquí les traigo unos números ya importantes, pero nos interesa aumentarlos mucho. ¿Cuál es la hipótesis de trabajo? Que una colonia no gestionada pues tiene, bueno, no tiene fuente de alimentación fija, garantizada, etcétera. Teóricamente, el sentido común nos dice que por lo menos se tiene que buscar la vida y comer lo que haya, ¿no? Y que el gato gestionado pues podría reducir la presión por la depredación. Es verdad, y esto no lo voy a negar, que gatos que en determinadas etapas de su vida cazan por juego y no se comen a la presa, ¿vale? Entonces, lo que nosotros estamos diciendo aquí son evidencias de lo que el gato se ha comido. Lo que mata y no se come, nosotros de momento no lo podemos saber, ¿vale? Pero es verdad que hemos visto que los gatos esterilizados lo que hacen es tener una vida más sedentaria, más tranquila, ampliar menos los horizontes y, hombre, las posibilidades disminuyen, porque otra cosa que yo debato con mis colegas del mundo de la conservación es que a veces no hay que hablar de depredación sí o no, sino de cuánta y de cuál es el nivel de amenaza. El objetivo no debería ser en primera instancia eliminar la depredación, porque entonces tienes que eliminar al gato, sino valorar si esa depredación es compatible con los objetivos de conservación o no, ¿vale? Y en cualquier caso hacer todo lo posible para reducirlo. Bueno, pues entonces, usando la misma técnica, aquí sustituir las bacterias y lo otro por ratones, mariposas y lo que fuera, ¿vale? Ahí lo que tenemos es ADN de vertebrados e invertebrados, usando distintos tipos de marcadores, y un estudio que ya no solo coge la isla de la Graciosa, sino también Lanzarote, Gran Canaria y la isla de La Palma, ¿vale? Es verdad que la mayor parte de las muestras son de Gran Canaria y Lanzarote, bueno, la Graciosa, pero queremos ampliar a otras islas y sobre todo ampliar mucho la N, ¿vale? Tenerife, etc. Vale, aquí sí que tenemos, ya se nos ocurrió lo de los hisopos, entonces tenemos muestras hechas con hisopo rectal
pero no hemos desperdiciado los que habíamos cogido en La Graciosa, las 37 de las aulas y las que hemos cogido del suelo, ¿vale? Esas también están incluidas aquí y es interesante que las traiga a esta charla porque esto es work in progress, ¿no? Nosotros estamos trabajando y estamos aprendiendo sobre la marcha cómo refinar los métodos para obtener la mayor información. De las muestras recogidas con hisopo, hemos recogido 186 muestras de gatos gestionados, no mediante el SER, gestionados de colonias registradas, gatos esterilizados, unos sí, otros no, unas al 20%, otras al 30%, otras ninguno, pero son gatos que están siendo alimentados y cuidados por alguien. Todos en espacios naturales protegidos de la isla de Gran Canaria, que son los que el gobierno de Canarias dice que hay que reubicar. Hemos encontrado 0 eventos de depredación de aves, de reptiles y de todo lo que no sean 4 gatos que tenían ADN de ratón, porque efectivamente son máquinas de coger ratones. Es verdad que 4, 3 de Gran Canaria y 1 de... Ah, no, aquí está en Gran Canaria y en Lanzarote, también de Puerto Calero. 3 de Lanzarote y 1 de Telde tenían ratón. Poquito cantidad de ADN, pero evidentemente algún ratón se habían comido. ¿Qué es lo que comen? Pienso, si nosotros pudiéramos llegar a saber la marca, Mercadona. Pero bueno, quiero decir que si tú miras, de hecho los hemos analizado, los piensos, y vemos exactamente, claro, porque cuando empezamos a hacer los primeros decodificaciones decíamos, salmón del Pacífico. Claro, luego miras y efectivamente, claro, entonces tú, cerdo, vaca, pollo, ¿vale? También el análisis de pienso de gatos nos ha dado algún disgusto, ¿no? Rata, en fin. Pero bueno, eso ya lo veremos y lo haremos mejor a ver si, en fin, si las calidades son las que deberían ser. Las colonias gestionadas en La Graciosa, que eran las 37 muestras frescas que cogimos de las aulas, nos encontramos con una paradoja, que es que es verdad que encontrábamos un montón de pienso, pero encontrábamos muchísimo ADN ambiental. O sea, ADN de especies silvestres. Y dijimos, joder, pues tenemos una depredación del copón, que pensábamos que no. Y hay que decirlo, decir, joder, pues estos están comiéndose de todo, pero de todo a niveles ya que eran exagerados, porque se comían buitres, se comían cuervos, se comían halcones, águilas. Dices tú, no puede ser. Los gatos no pueden estarse comiendo un guirre, que es un ave de este tamaño, y que además están monitorizados cada individuo con un GPS, que el gobierno de Canarias los mira y remira, y cada individuo está seguido y se sabe cuántos pollos ha tenido y tal, que se los estén comiendo los gatos y nadie se haya dado cuenta. Entonces, lo que sí que vimos es que estábamos cometiendo un error, porque eso en las cacas recogidas del ambiente ya era exagerado. O sea, quiero decir que ahí había ADN ambiental una pasada. ¿Y qué pasa? Que La Graciosa es un arenero inmenso y aquí la caca se comporta como una esponja de todo lo que hay en el ambiente, y entonces ya nos dimos cuenta que para coger los excrementos, que no los vamos a desechar, ¿vale? Los excrementos recogidos directamente del suelo, tenemos que hacer análisis también del suelo y del entorno, porque es que lo que nos estamos encontrando, y de hecho iremos a La Graciosa a coger suelo, arena, ¿vale? Porque nos encontramos, por supuesto, perro, persona, ADN humano, esto, bueno, los gatos ya, estos son tigres de Bengala, ¿no? No, hombre, el humano es normal que salga porque la cuidadora, en fin, estas son técnicas muy sensibles, ¿no? Y si el gato luego se lame, y si lo has estado acariciando y el gato se lame, pues te va a aparecer todos estos ADNs mayoritarios. El de perro salen prácticamente todas las muestras, porque, hombre, vamos a ver, si el perro anda por allí y levanta la pata, mea, no sé cuánto, o hace caca por la zona, pues aquello. Entonces, estos los bloqueamos, el ADN humano, el ADN de gato y el ADN de perro, lo tenemos que bloquear porque si no, no vemos nada. Aún con todo, sí que es verdad, y hay que decirlo, y esto hay que decirlo, y es delicado. Bueno, la paradoja del buitre ya se las expliqué, ¿no? De la limoche, esto no. Lo que sí que hay que decir es que cuando cogimos muestras, 3 muestras, de
espacios naturales alejados de los sitios de gestión, es decir, gatos desconocidos probablemente. No lo sabemos, porque no sabemos de qué gatos son. Hemos encontrado que son cacas que ya me traen caca. La gente, en vez de regalarme bombones, me trae una bolsa con una caca que se encontró en no sé dónde, ¿no? Pero estos son cacas que gente que sabía que estaba trabajando en esto, pues al ir a la playa de repente se encontró una caca de gato, es para Octavio. Entonces, o los agentes de medio ambiente. Entonces, en un excremento recogido en esta zona y otro recogido en nuestra zona, sí que encontramos evidencias ciertas de depredación. En este excremento de petrel de Bulver y de pardela cenicienta, una vez filtrado, eliminado toda la señal de ADN ambiental, etcétera, etcétera, este gato había comido petrel de Bulver seguro, pardela cenicienta y duda, pero es que de petrel había esta pluma y algún huesito, entonces quiere decir que ese sí se lo comió. Y este de aquí, un petrel. La otra caca, no, perdón, este de aquí, esta no. Vale, o sea que aquí es uno de esos sitios donde, claro, la Graciosa tiene 29 kilómetros cuadrados y hay 250 gatos. Estos gatos de aquí no depredan prácticamente nada. Pero si hay gatos, por ejemplo, aquí en el vertedero tampoco depredan nada, porque tienen un montón de recursos. Aquí cogimos todas las cacas que cogimos alrededor del vertedero, limpias de ADN, incluso ambiental. Pero estos gatos de fincas que hay por la isla, que son gatos que no tienen un cuidado formal, sino que están allí aprovechándose de los recursos que hay, tienen que comer todos los días. Y en la época de cría del pollo, del petrel de Bulver, o de la pardela cenicienta, o de la gaviota patia amarilla, pues se van a donde se tengan que. ¿Qué quiero decir con esto? Que probablemente en este entorno, pero no en toda Canarias y en todos los espacios naturales, sin discriminar, aquí haya que hacer una gestión específica y una gestión diferenciada. Y una gestión mucho más proteccionista, que no tiene que ser solamente retirando gatos, porque no es que el petrel llegue y anide por sorpresa. Dices, ostras, los petreles llegaron este año el 15 de septiembre, no, llevan todos los años en la misma época y van a los mismos nidos. Hombre, pues un poco de vigilancia en la zona de nidificación, zonas de exclusión, presión sobre la gente que tiene gatos aquí, ¿vale? Algunas restricciones, es un parque natural además dependiente de parques nacionales, hombre, un poco de parte y parte. Y si es necesario reubicar algún gato, yo no seré el que diga que no, porque si hay algún gato que sabemos que está depredando sobre determinados, porque los gatos también se especializan. No todos los gatos depredan siempre, pero si se especializan y tienen allí y saben que es buffet, pues el gato aprende a ir allí y enseña a sus camadas. Esterilizar siempre, porque eso es importante, enseña a sus camadas. Por tanto, la gata, si no pare, seguirá yendo, pero no tiene a quien enseñarle ese hábito, ¿no? En fin, esto, bueno, no se los explico, esto es simplemente lo que nosotros hacemos para filtrar la señal y llegar a saber lo que es depredación y lo que no es depredación, ¿vale? Y estamos refinando otro método, que ese no sé si llegaremos, porque todo no se puede hacer al mismo tiempo, porque lo ideal sería, les dije antes, esa caca no sabemos de qué gato es, pero si nosotros en un espacio natural hacemos gestión SER, hemos hecho el corte de la oreja para marcar a los gatos y tenemos tejido del gato y conseguimos genotipar a los gatos y a los excrementos, nosotros cuando encontremos un excremento con evidencias ciertas de depredación sabemos qué gato es, ¿vale? Con lo cual, en los espacios, no digo hacerlo esto siempre porque esto puede ser muy caro, pero gestión individualizada en espacios naturales protegidos de alto valor ecológico, en Menorca, en Ibiza, en OCDE, algunos espacios se debería hacer este tipo de gestión para decir, cada individuo sé lo que hace, por dónde anda, etcétera, ¿vale? Así que un poco las conclusiones, la conclusión de este estudio es que la señal dominante es que las colonias gestionadas, la depredación real para comer es excepcional y el SER, por tanto, debe ser la norma general de gestión. La retirada indiscriminada de gatos no funciona, no se debe
retomar esa vía nunca, sería una auténtica lástima. Las colonias gestionadas impactan menos, no digo no impactan, digo impactan menos. El riesgo no es homogéneo en todos los espacios, no se puede decir los gatos esto o los gatos lo otro, sino depende del contexto, cómo estén gestionados, cuántos haya, etcétera. Impactan más o impactan menos y sobre todo medir y medir y medir y medir y datos y datos y datos, gestionar con datos, porque si no vamos a gestionar, ¿no? ¿Dónde se decide que hay que construir un hospital? Bueno, pues donde hay una necesidad, hay un estudio previo, etcétera. No es, voy a poner uno aquí. No viene gente, pues, coño, me equivoqué, pues construye otro en otro sitio. No, eso se hace con datos, ¿no? En fin, gestionar con evidencia permite proteger al mismo tiempo la biodiversidad, el bienestar animal y la salud pública, que es lo que nos interesa a todos. Así que espero que no se hayan dormido como yo.